¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio San Benito de Palermo? Reciban nuevamente un saludo del profesor Henry Aguirre Poma. En esta oportunidad, en la semana número 1, en el tercer bimestre, vamos a ver el tema de estática 2. En el bimestre anterior nosotros hemos analizado la primera parte de estática y conocemos que la estática es una parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Y cuando decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando no tiene aceleración o su aceleración es cero. Entonces trabajamos con la primera condición de equilibrio, que cuando teníamos fuerzas en la horizontal, las fuerzas que van hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Y si tenemos fuerzas en la vertical, las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. También vimos que el equilibrio puede darse de dos maneras. El equilibrio estático, que cuando nosotros analizamos a un cuerpo que se encuentra en estado de reposo, es decir, no tiene velocidad, por lo tanto no tiene aceleración. Y cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, pero moviéndose con velocidad constante, es decir, desarrollando un MRU. En ese caso también no existe aceleración. Entonces diremos el cuerpo está en equilibrio. En esta segunda parte, en estática 2, nosotros vamos a estudiar el momento de una fuerza, que se representa con la letra M, una F en la parte superior, que quiere decir momento de una fuerza, o también llamado torque. El momento de una fuerza también se denomina torque. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver aquí esta breve definición. Dice, es conocida como momento de torsión también, momento de torsión o momento de torque. Y es una magnitud física vectorial que nos da la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar el efecto de rotación sobre un cuerpo respecto de un punto o eje de giro. Entonces aquí la fuerza lo que va a hacer es va a hacer rotar un cuerpo, que en este caso es una barra, ¿no? Vamos a trabajar con barras. ¿Cómo se define el momento de una fuerza? Bueno, cuando nosotros vamos a calcular el momento de una fuerza respecto a un punto o punto de giro, se calcula como la multiplicación de la fuerza aplicada por la distancia. Pero esa distancia debe ser una distancia perpendicular o que forme 90 grados con el centro de giro. Ahora, dicho momento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando la rotación que genera la fuerza es una rotación antihoraria, es decir, contraria a las agujas del reloj, y va a ser menos cuando es una rotación horaria. Ahí está. Muy bien, además nosotros podemos darnos cuenta de que el momento de una fuerza va a tener unidades de newton por metro, ya que la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metro. Su unidad de medida entonces es newton metro. El momento de fuerza respecto de O se define como, bueno, también se le llama momento de torsión, ¿no? Este es el caso del momento de torsión para una superficie sólida o un cuerpo sólido. Como ustedes están observando aquí, este material se va a calcular pues como R, que viene a ser una distancia, ¿no? R es una distancia y por la fuerza aplicada. O sea, el momento de torsión ya sabemos que es fuerza por distancia, también se le llama momento de una fuerza. Ahí está. En el caso que la fuerza sea diagonal, se tiene que descomponer, por eso aquí aparece como F seno, ¿no? Bueno, eso ya en los ejercicios lo haremos con mayor detenimiento y se comprenderá mejor. Bien, observación. Cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el centro de giro, su momento de fuerza respecto a dicho punto es cero. Cuando la fuerza, mira, es horizontal como la barra, el momento de fuerza hacia el punto A o punto de giro va a ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el momento va a ser diferente de cero? Cuando se trata de una fuerza que es perpendicular o que forma 90 grados sobre la barra. Pero si es horizontal como la barra,
entonces dicha fuerza no genera momento, es decir, su momento es cero. Bien, ahora vamos a ver este teorema que dice el teorema de Barrington. ¿En qué consiste? En un sistema de fuerzas coplanares vamos a ver que vamos a tener muchas fuerzas. El momento producido por dicha resultante, ya que cuando tenemos varias fuerzas nosotros encontramos la resultante de las fuerzas, el momento producido por dicha resultante respecto a cualquier punto situado sobre el plano de acción de las fuerzas es igual a la suma algebraica de todos los momentos. Igual, si tenemos varias fuerzas, entonces vamos a tener que calcular el momento de cada fuerza y luego sumar. A eso se refiere, ¿sí? El momento de la fuerza resultante es igual a la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, de todos los momentos. Cuando decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación, llamamos equilibrio de rotación a aquel estado mecánico en el que un cuerpo no gira o lo hace moviéndose a velocidad constante. ¿Bien? Ahí está. La definición es similar a la primera condición de equilibrio, ¿no? Y a la parte de estática 1, ya que ahí vimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o cuando se mueve uniformemente. Ahora, ¿qué es la segunda condición de equilibrio? La segunda condición de equilibrio expresa que la suma de los momentos debe ser igual a cero. En la primera condición de equilibrio vimos suma de fuerzas igual a cero. Segunda condición de equilibrio, suma de momentos igual a cero. ¿Ok? Bien. Algo que me gustaría añadir aquí, ¿no? Cuando nosotros tenemos una barra, hablamos ya de un equilibrio de rotación, porque la fuerza lo que va a hacer es, al darle ese pequeño impulso, o al darle un impulso grande de repente a la barra, depende del valor de la fuerza, lo que va a hacer la barra es rotar, va a moverse. Entonces hablamos de un equilibrio de rotación. Y un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando dicho cuerpo está en reposo o cuando se mueve pero con velocidad constante. A eso se refiere esa parte, ¿ok? Bien, quería ahí agregar ello para que quede un poco más claro. Ahora, ¿cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico? Cuando cumple la primera y la segunda condición de equilibrio. Es decir, la suma de fuerzas es igual a cero, o lo mismo que decir fuerzas que van hacia la derecha se igualan con las fuerzas que van hacia la izquierda, o fuerzas que van hacia arriba se igualan con las fuerzas que van hacia abajo. Eso es primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos igual a cero. Entonces no se olviden que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico cuando cumple la primera y la segunda condición de equilibrio. Muy bien, estudiantes de quinto año, hasta aquí la explicación teórica del tema estática 2. Les voy a dejar como actividad para que ustedes extraigan lo más importante de cada concepto que hemos visto aquí y hagan un esquema, ¿sí? Hagan un mapa conceptual con el contenido de la teoría del tema estática 2, de repente agregando lo que les he explicado también, pero no debe tener mucho texto, ¿sí? Las palabras claves de cada concepto. Ya el día de mañana en la clase en vivo nosotros vamos a desarrollar las preguntas del trabajando en clase. Vamos a ver cómo aplicar la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de momentos, para el cálculo de los problemas. Ahí nos quedamos. Muchas gracias por la atención a todos. Cuídense hasta el día de mañana.